Mi hermano modelo me creía un perdedor y pagó para humillarme, y giro épico. El detective no solo descubrió mis millones, sino que mi hermano era una farsa llena de deudas y secretos oscuros. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora empecemos con la historia. El motor de mi viejo Datsun parecía quejarse tanto como yo cada vez que enfilaba la carretera hacia San Miguel, el pueblo que me vio nacer y del que había huido en cuanto tuve la oportunidad. Pero cada domingo sin falta ahí estaba yo, recorriendo los mismos 100 kilómetros que me separaban de la capital y de la casa de mis padres. Una obligación autoimpuesta, un castigo semanal que me recordaba mi lugar en el universo familiar, el de la oveja negra, el error de cálculo, el que simplemente no encajaba. Otra vez a la misma cantaleta murmuré para mis adentros, mientras el sol de mediodía comenzaba a pegar con fuerza sobre el asfalto. San Miguel con su iglesia de cantera rosa y su kiosco centenario era de esos lugares donde todos se conocen, todos se saludan y por supuesto todos juzgan. Un paraíso para las apariencias, un infierno para los que nos atrevíamos a ser diferentes. Me estacioné frente a la casona de mis padres, esa construcción sólida con un portón que siempre rechinaba, como anunciando la llegada del hijo pródigo que nunca lo fue. Respiré hondo antes de bajar. Sabía lo que me esperaba, los suspiros de mi madre, doña Elena, al verme, la mirada inquisidora de mi padre, don Raúl, y la inevitable comparación con Ricardo, mi hermano mayor, el orgullo de la familia. Apenas crucé el umbral, el rechinido familiar del portón alertó a mi madre, quien salió de la cocina secándose las manos en el mandil. «Javiercito, hijo, qué bueno que llegas», dijo con ese tono que mezclaba alivio y una sutil recriminación por una tardanza imaginaria. «¿Por qué tan tarde? Ya casi está la comida». «Hola, mamá». «El tráfico», mentí encogiéndome de hombros. Siempre era el tráfico o cualquier excusa que me evitara admitir que retrasaba mi llegada tanto como me era posible. Mi padre apareció desde el estudio periódico en mano. Javier saludó con un asentimiento de cabeza, sus ojos grises examinándome de arriba a abajo, como buscando el defecto del día. ¿Sigues con ese trabajo tuyo en la ciudad? Sí, papá. Todo bien, respondí, sabiendo que para él, mi trabajo como desarrollador de software y ahora circuito de una startup tecnológica en pleno crecimiento, seguía siendo un misterio incomprensible, casi una vergüenza. Él soñaba con que yo hubiera terminado derecho o administración, como cualquier hombre de bien. La conversación fue interrumpida por el rugido de una camioneta de lujo, estacionándose bruscamente afuera. Ricardo, siempre puntual para su entrada triunfal, entró a la casa como una exhalación, hablando a gritos por su celular de última generación, sobre un negocio millonario que estaba a punto de cerrar. Colgó con un sonoro hecho y luego nos dedicó su atención. «Familia, ¿cómo está la fuerza?» Component Placement exclamó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía una camisa de marca impecable y unos mocasines que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Detrás de él, Isabel, su esposa, entró con la elegancia discreta de quien sabe que su papel es adornar. Sus hijos, Pedrito y Jorgito, mis sobrinos, irrumpieron como dos pequeños huracanes corriendo y gritando sin que nadie les dijera nada. «Ricardito, hijo, qué bueno que llegas», dijo mi madre, su voz ahora genuinamente alegre. Justo tiempo. Mi padre incluso sonrió ligeramente. Ese es mi muchacho, siempre moviéndose, siempre progresando. Nos sentamos a la mesa. La sopa de fideo, el arroz rojo, el mole de doña Elena, que había que admitirlo, era delicioso, pero el sabor se me amargaba con la conversación. Don Raúl no dejaba de alabar la visión para los negocios de Ricardo. Mi madre insistía con indirectas, no tan indirectas, en que yo debía aprender de mi hermano.
Conseguir una buena muchacha, un trabajo con futuro de verdad. Sofía, mi hermana menor, casada, joven y con 3 hijos propios, intentaba desviar la conversación hacia temas neutrales, pero sus esfuerzos eran vanos. Su esposo Luis comía en silencio, un maestro del arte de pasar desapercibido. Ricardo, en su papel de hijo estrella, me ofreció, para que no digan que no te ayudo, un puestecito en su constructora. Ahí para que cargues papeles o algo, hermanito, para que te enseñes lo que es trabajar de verdad y dejes de estar perdiendo el tiempo con tus aparatitos. Gracias, Ricardo, pero estoy bien con mis aparatitos, respondí con una sonrisa forzada. Mis aparatitos me habían convertido en multimillonario, pero eso era un secreto que guardaba con más celo que cualquier código fuente. Mi verdadero yo, el Javier exitoso y financieramente independiente, era una fortaleza contra sus expectativas, una vida paralela que ellos ni siquiera sospechaban. Para ellos, yo seguía siendo el que coleccionaba cómics y se encerraba a jugar en la computadora. En un momento sonó el teléfono de la casa. Mi madre contestó. «Ah, Enrique, cuñado. ¿Cómo estás?» «Sí, aquí estamos todos». «Ricardo, pues muy bien, ya sabes, siempre para arriba». Doña Elena de repente bajó la voz casi en un susurro nervioso. «No, hombre, ¿cómo crees? Ese Ricardo es muy listo. No se metería en problemas. Bueno, te lo paso». La breve llamada de mi tío Enrique, hermano de mi padre, me dejó una sensación extraña, como una nube oscura en el horizonte de la comida familiar. La sobremesa se alargó, como siempre entre el café ralo y las galletas de animalitos. Ricardo, envalentonado por los elogios de mis padres, no perdía oportunidad para lanzarme puás, recordando anécdotas de mi infancia o adolescencia donde, según él, yo había hecho el ridículo o demostrado mi ineptitud para la vida real. Contó por enésima vez la historia de cuando intenté armar un papalote y terminé enredado en los hilos, mientras él, con supuesta maestría, elevaba el suyo hasta el cielo. Mis padres reían con ganas, como si fuera la primera vez que la escuchaban. «Ay, Javiercito, siempre tan distraído», comentaba mi madre negando con la cabeza. Yo solía aguantar estoicamente con una sonrisa tensa y la mirada perdida en algún punto de la pared. Pero ese domingo algo fue diferente. Quizás fue la llamada de mi tío Enrique o la creciente arrogancia de Ricardo, pero sentí que una pequeña brasa de hartazgo comenzaba a encenderse en mi interior. Cuando Ricardo, después de una perorata sobre la importancia de las relaciones públicas y el saber moverse en el mundo de los negocios, me dijo: «Tú, por ejemplo, hermanito, con esa facha de ermitaño y tus cosas raras de computadoras, ¿quién te va a tomar en serio?» No pude evitarlo. «Bueno, Ricardo», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Hablando de tomar en serio, ese nuevo software de gestión de proyectos que implementaron en tu constructora está basado en una arquitectura monolítica o están usando microservicios. Porque si es monolítico, la escalabilidad a largo plazo podría ser un problema con el volumen de contratos que manejas, ¿no crees?» Un silencio denso cayó sobre la mesa. Ricardo parpadeó. Su sonrisa de superioridad se desvaneció. Abrió la boca, la cerró. Se notaba que no había entendido ni la mitad, pero su orgullo le impedía admitirlo. Pues son cosas técnicas que manejan mis ingenieros, balbuceó finalmente, visiblemente molesto. Tú no entenderías. Probablemente concedí con una leve sonrisa, pero por dentro sentí una pequeña minúscula victoria. La mirada furiosa que me lanzó Ricardo me confirmó que había tocado una fibra sensible. Pensé, cree que el mundo gira alrededor de sus ladrillos y varillas, y desprecia todo lo que no comprende. Durante el resto de la tarde noté a Ricardo más irritable de lo usual. Me observaba de reojo con una mezcla de desdén y una nueva extraña curiosidad. Era como si mi comentario técnico, por insignificante que pareciera, le hubiera sembrado una duda. Y si el bueno para nada de su hermano no era tan ignorante como él creía, Isabel, su esposa, también parecía diferente. En un momento en que Ricardo fue al baño,
Sus ojos se encontraron con los míos, y me pareció ver en ellos una chispa de complicidad. ¿O era desesperación? Fue fugaz, pero me dejó pensando. Ella siempre había sido un enigma para mí, una figura decorativa en la vida de Ricardo, pero quizás había más bajo esa superficie impecable. Estaba claro que vivía bajo una tensión constante. Sus sonrisas eran estudiadas y sus movimientos cautelosos cada vez que Ricardo alzaba la voz. Recordé los comentarios fragmentados de mi tío Enrique por teléfono y otros rumores que había escuchado en mis esporádicas visitas al pueblo sobre los negocios arriesgados de Ricardo, sobre deudas y promesas incumplidas. Empecé a atar cabos. Quizás la fachada de éxito de mi hermano no era tan sólida como él pretendía. Esa noche de regreso a mi departamento en la ciudad, la sensación de inquietud no me abandonó. Algo en la actitud de Ricardo, en la mirada de Isabel, me decía que las cosas en la familia González estaban más complicadas de lo que aparentaban. Por pura costumbre y de formación profesional, decidí activar algunas alertas de seguridad más sensibles en mis cuentas bancarias y perfiles digitales. Nada invasivo, solo un monitoreo discreto. Más vale prevenir, me dije recordando el consejo de mi antiguo mentor, Carlos. Conociendo el ego de mi hermano, si siente que lo he desafiado, por pequeño que sea, podría intentar alguna tontería. Unos días después intenté hablar con Sofía. La llamé con el pretexto de saludarla. «Todo bien por allá, Sophie». Noté a Ricardo un poco tenso. El domingo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Ay, Javier», dijo finalmente con un suspiro. «Ya sabes cómo es Ricardo. Siempre con sus dramas y sus negocios. No te metas, es mejor así. Anda muy estresado, eso es todo». Pero su voz sonaba forzada y pude escuchar la preocupación subyacente. Era evidente que sabía más de lo que decía, pero el miedo o la lealtad mal entendida la hacían callar. Mientras tanto, sin yo saberlo, Ricardo rumaba su ofensa. La idea de que yo, Javier, el ñoño, el fracasado, pudiera saber algo que él no, o peor aún, que pudiera tener algún tipo de éxito oculto, lo carcomía. Le confesó a Isabel en un arrebato de furia después de una discusión sobre dinero. «Voy a averiguar qué se trae ese imbécil de tu cuñado. Voy a contratar a alguien para que le saque todos sus trapitos al sol y vas a ver quién es Ricardo González». Isabel, aterrada pero impotente, solo pudo escuchar en silencio. El plan de Ricardo ya estaba en marcha. Ricardo no era hombre de quedarse con dudas, especialmente si esas dudas amenazaban su frágil ego. La idea de que yo, su hermano menor, el eterno proyecto fallido, pudiera tener algunas bajo la manga, alguna vida secreta que desmintiera la narrativa que él tanto se había esforzado en construir, era simplemente intolerable. Así que, fiel a su estilo impulsivo y un tanto teatral, decidió tomar cartas en el asunto. A la semana siguiente de aquella tensa comida dominical, contactó a un tal Don Román, un investigador privado del que había oído hablar a través de uno de sus contactos turbios, un tipo supuestamente discreto y eficiente, especialista en desenterrar los secretos más oscuros. La reunión tuvo lugar en un café ruidoso y poco iluminado en el centro de la ciudad. El tipo de lugar que Ricardo consideraría apropiado para una transacción de esta naturaleza. «Don Román», comenzó Ricardo, con un aire de importancia mal disimulada. «Necesito que investigue a alguien, a mi hermano Javier González». Le extendió una fotografía mía, una que mi madre se le había proporcionado, donde yo aparecía con mi habitual expresión de incomodidad en alguna reunión familiar. «Quiero un informe completo. ¿Dónde vive realmente? ¿Con quién se junta? ¿En qué demonios trabaja? Si es que trabaja en algo. Si tiene deudas, vicios, amantes, todo. Quiero saber si anda metido en problemas en alguna tranza para poder ayudarlo. ¿Comprende?». La palabra ayudarlo salió de sus labios con un deje de sarcasmo que no pasó desapercibido para el experimentado investigador. «Pero sobre todo», añadió Ricardo bajando la voz como si compartiera un secreto de estado,
Quiero pruebas de sus fracasos, de sus movidas ilegales, y las tiene. Necesito material contundente, que quede claro que sigue siendo el mismo bueno para nada de siempre. Le deslizó un sobre abultado con un generoso adelanto. Don Román, un hombre de mediana edad, de rostro impasible y mirada penetrante, escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Tomó la fotografía y el sobre. Entendido, señor González. Tendrá su informe, discreción garantizada, y así don Román comenzó su trabajo. No era la primera vez que un cliente le pedía investigar a un familiar por motivos turbios disfrazados de preocupación. Empezó por lo básico, mi dirección en la capital, mis rutinas. Me siguió durante algunos días. Observó mis idas y venidas, que eran bastante monótonas. Del departamento a una cafetería con buen internet, alguna junta ocasional en oficinas de aspecto moderno y minimalista. Y de regreso al departamento, investigó mis finanzas dentro de los límites de la legalidad, claro está. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes para él. Descubrió que yo vivía en un departamento propio, aunque modesto, en una buena zona, que no tenía deudas significativas, que mis cuentas bancarias reflejaban ingresos regulares y sustanciales, muy por encima de lo que mi apariencia y mi coche viejo sugerirían. Notó mi nombre como directivo en una empresa de tecnología de la que se hablaba mucho en ciertos círculos financieros, una startup con una valoración que crecía exponencialmente. Mientras tanto, mis alertas de seguridad comenzaron a sonar con más frecuencia. Intentos de acceso a mi historial crediticio desde fuentes desconocidas, consultas inusuales sobre mis registros públicos. Incluso noté un par de veces el mismo sedán gris oscuro con vidrios polarizados estacionado en mi calle a una distancia prudente pero observable. Al principio pensé que era paranoia, pero la frecuencia y la naturaleza de las alertas me hicieron sospechar. Alguien está metiendo las narices donde no debe, me dije. Recordé una conversación con Carlos, mi viejo amigo y mentor, el ingeniero de sistemas que había creído en mí cuando nadie más lo hacía. Hacía años, cuando apenas comenzábamos nuestra primera empresa de software, desde su pequeño taller entre cables y olor a soldadura, me había dicho, Javier, en este mundo hay gente que no soporta ver brillar a otros, especialmente si ellos mismos viven en la oscuridad. Aprende a proteger tu luz, no para esconderla, sino para que no te la quieran apagar a idos. Esas palabras resonaron en mi cabeza con una nueva urgencia. No sabía quién estaba detrás de esto, aunque tenía mis sospechas. Ricardo era el candidato más obvio con su ego herido y su necesidad patológica de control. Me debatí internamente, ignorarlo, confrontarlo sin pruebas. Decidí esperar, observar y recopilar mi propia información. Esta vez no me quedaría de brazos cruzados. Si Ricardo quería jugar sucio, descubriría que sus aparatitos y su hermanito ñoño podían ser mucho más astutos de lo que él imaginaba. Fue entonces cuando recibí un correo electrónico de una dirección anónima, un mensaje corto y críptico. Tu hermano Ricardo está pagando para investigarte. Quiere destruirte. Cuídate, una amiga. No había firma ni más detalles, pero fue suficiente. Una amiga, Isabel, era la única persona que encajaba en esa descripción, la única que podría tener tanto el conocimiento como el motivo para advertirme, aunque fuera de forma tan velada. Supe entonces que mis sospechas eran ciertas y que la situación era más seria de lo que había imaginado. La advertencia, aunque anónima, reforzó mi determinación de no ser una víctima pasiva en el juego de Ricardo. Don Román era un profesional consumado. En menos de 2 semanas había compilado un expediente que cambiaría para siempre la percepción que Ricardo tenía de mí y, eventualmente, la dinámica de toda nuestra familia. El investigador no se anduvo con rodeos. Utilizando bases de datos públicas, registros mercantiles y una red de contactos discretos trazó un mapa preciso de mi vida profesional y financiera. Descubrió mi puesto como Chief Technology Officer en Novate X Solutions,
la startup que estaba revolucionando el sector de la inteligencia artificial aplicada a la logística en América Latina. Identificó mis acciones en la compañía, mis inversiones en otros fondos tecnológicos y un patrimonio neto que ascendía a varios millones de dólares. No había nada ilegal, nada turbio, solo el fruto de años de trabajo silencioso, de noches en vela programando y de decisiones financieras astutas. Una historia de éxito construida ladrillo a ladrillo, lejos de los reflectores y de las expectativas de mi familia. El día que don Román le entregó el informe a Ricardo fue, según me enteraría después por una fuente indirecta, un espectáculo digno de presenciar. Se reunieron en el mismo café lúgubre. El investigador, con su habitual semblante impasible, le extendió una carpeta gruesa. Aquí tiene el informe completo sobre su hermano Javier González, seña Ricardo. Tal como lo pidió, Ricardo lo tomó con una sonrisa arrogante, esperando encontrar la confirmación de mis fracasos. Comenzó a hojearlo con dispensia, pero a medida que avanzaba su expresión cambió. La sonrisa se borró. Sus ojos se abrieron como platos y el color abandonó su rostro. Pasó de la incredulidad al shock más absoluto, y de ahí a una rabia fría y temblorosa. Las cifras, los nombres de las empresas, mi puesto directivo, todo era una bofetada a su ego, una negación rotunda de la imagen de perdedor que con tanto esmero me había adjudicado. No, no puede ser, balbuceó golpeando la mesa con el puño. Esto es imposible. Ese imbécil no puede tener tanto. Es un error. Don Román se encogió ligeramente de hombros. Los datos son correctos, señor González. Verificados. Su hermano es un hombre muy exitoso y, si me permite la observación, extraordinariamente discreto. La palabra exitoso resonó en los oídos de Ricardo como un insulto. Él, el triunfador de la familia, el que se jactaba de sus negocios y sus contactos, quedaba empequeñecido ante la realidad financiera de su hermano fracasado. La envidia lo consumió. Salió del café hecho una furia, dejando a don Román con la cuenta y una historia más para su anecdotario profesional. Esa misma noche, Ricardo, aún en estado de shock, pero ya maquinando cómo usar esa información a su favor, o al menos cómo mitigar el golpe a su orgullo, habló con mis padres. Les dio una versión distorsionada de los hechos. Papá, mamá, tienen que saber algo sobre Javier. Comenzó con un tono grave, como si fuera a revelar una tragedia. Resulta que el Javiercito no es tan pobrecito como pensábamos. Tiene un trabajo muy bueno en esas cosas de computadoras y parece que gana una millonada. Una millonada, se los juro. Lo dijo como si yo hubiera cometido un crimen, como si les hubiera estado ocultando maliciosamente mi prosperidad. Nos ha estado viendo la cara de tontos a todos, nadando en dinero y viviendo como si nada, mientras uno aquí se parte el lomo. Mis padres, don Raúl y doña Elena, quedaron atónitos. La noticia los tomó por sorpresa. Recuerdo que mi madre me llamó al día siguiente, su voz extrañamente melosa. Javiercito, hijo, ¿cómo estás? Oye, tu hermano nos contó algo de tu trabajo que te va muy bien. Es cierto, mi amor. La forma en que pronunció mi amor me erizó la piel. Nunca había sido tan cariñosa. Sí, mamá, me va bien, respondí con cautela. Ay, qué bueno, hijito, qué orgullo, exclamó, aunque su tono sonaba más a cálculo que a orgullo genuino. Pero, ¿por qué no nos habías dicho nada? Tanta necesidad que a veces pasamos. Ahí estaba la primera insinuación. Supe que el juego había cambiado. La revelación de mi éxito no había traído admiración sincera, sino un nuevo tipo de escrutinio, una nueva forma de ser el centro de sus expectativas. Mientras tanto, yo ya había movido mis propias fichas. La advertencia anónima, que ahora atribuía con más certeza a Isabel, me había dado el impulso final. Contacté a don Román. No fue difícil encontrar su número. Ricardo no era precisamente sutil. «Don Román, habla Javier González», dije cuando contestó. Hubo un breve silencio.
Sé que usted realizó una investigación sobre mí para mi hermano Ricardo, y por lo que he podido deducir, fue un trabajo muy exhaustivo. Señor Javier González, respondió el investigador con su voz neutra. Hago mi trabajo. Lo sé. Y precisamente por eso lo llamo. Ahora quiero contratar sus servicios. Quiero un informe igual de detallado, pero sobre mi hermano Ricardo González y sobre sus exitosos negocios. Otro silencio, esta vez más largo. Finalmente, don Román dijo: Entendido, señor, será un placer peculiar. Las mismas tarifas, la misma discreción. Colgué el teléfono con una extraña sensación de frialdad y determinación. Si Ricardo quería desenterrar secretos, íbamos a desenterrarlos todos. El cazador, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en la presa. Don Román se puso a trabajar en el caso de Ricardo con la misma eficiencia metódica que había demostrado conmigo. Pero esta vez, el panorama que emergía no era de éxito discreto, sino de una fachada a punto de desmoronarse. La vida aparentemente perfecta y los negocios florecientes de mi hermano dorado eran en realidad un castillo de naipes construido sobre cimientos de deudas, engaños y una desesperada necesidad de aparentar. El informe que don Román me entregó unas semanas después era demoledor. Cada página revelaba una nueva grieta en la imagen impecable de Ricardo. Primero, las finanzas. Múltiples créditos bancarios con intereses leoninos, líneas de crédito sobregiradas, préstamos personales con prestamistas de dudosa reputación, de esos que te rompen las piernas si no pagas a tiempo. La constructora de Ricardo, Edificaciones González e Hijos, que tanto presumía, estaba ahogada en deudas con proveedores, enfrentaba demandas laborales por salarios sin pagos, y lo más grave, tenía serias irregularidades fiscales que lo ponían en la mira del SAT. La lujosa camioneta era arrendada, y la casa de campo de la que hablaba tanto estaba hipotecada hasta el último ladrillo con pagos atrasados. Su estilo de vida opulento era una ilusión mantenida a base de pedalear deudas y robarle a un santo para vestir a otro. Luego estaban los secretos más oscuros. Don Román descubrió un historial de llamadas a la policía por altercados domésticos en la residencia de Ricardo. No había denuncias formales, pero los reportes policiales hablaban de gritos, objetos rotos y una mujer en estado de crisis nerviosa. Isabel, era evidente que ella vivía un infierno silencioso. También surgieron rumores persistentes sobre la afición de Ricardo por el juego en casinos clandestinos y su gusto por el alcohol, que a menudo terminaba en episodios de agresividad o en situaciones embarazosas que sus contactos apenas lograban encubrir. Su fachada de hombre de familia y empresario respetable se caía a pedazos con cada nuevo dato. Mientras don Román hacía su trabajo, yo tuve una conversación reveladora con mi tío Enrique. Lo llamé con el pretexto de preguntarle por su salud, pero ambos sabíamos que había algo más flotando en el aire. Sobrino, me dijo con su habitual tono socarrón: ya me enteré por ahí que andas haciendo preguntas sobre tu hermanito. No necesitas un detective para saber que ese muchacho siempre ha sido más apariencias que sustancia. ¿Recuerdas esos terrenos ejidales por el rumbo de la Esperanza? Pues Ricardo se metió a prometer villas y condominios de lujo, pidió anticipos jugosos y ahora resulta que los terrenos ni siquiera son suyos, están en litigio. La gente anda que trina. Dicen que lo van a demandar hasta por los calcetines si no les regresa su lana. Tu hermano siempre ha querido correr antes de caminar y esta vez parece que se va a dar un buen madrazo. La información de mi tío no solo confirmaba los hallazgos del investigador, sino que añadía una capa de urgencia y peligro a la situación de Ricardo. Estaba jugando con fuego y con gente que no se andaba con rodeos. La pieza final del rompecabezas llegó de la fuente más inesperada. Un día recibí un sobre sin remitente. Dentro había copias de estados de cuenta bancarios de Ricardo, algunos contratos con cláusulas abusivas firmados por él, y una breve nota escrita a mano en un papel sencillo. Él nunca cambiará. Sálvate tú, y si puedes, sálvanos a nosotras. La caligrafía era la de Isabel.
Mi cuñada, en un acto de desesperación y valentía, había decidido darme las herramientas para defenderme y quizás para exponer la verdad de una vez por todas. Sentí un profundo respeto por ella en ese momento y una tristeza inmensa por lo que debía estar viviendo. Con el informe completo de don Román y las pruebas enviadas por Isabel en mis manos, la imagen de Ricardo se transformó por completo. Ya no era solo el hermano arrogante y condescendiente, era un hombre desesperado, un fraude, y potencialmente un peligro para quienes lo rodeaban. La frialdad que había sentido al contratar al investigador se mezcló con una amarga determinación. Esto ya no se trataba de venganza, sino de justicia, de poner un alto a mentiras y manipulaciones. Decidí llamar a Carlos, mi mentor. Necesitaba una perspectiva externa, alguien que me conociera bien y en quien confiara plenamente. Le resumí la situación, la investigación de Ricardo sobre mí y mi contrainvestigación. Carlos escuchó en silencio y luego dijo con su calma habitual: Javier, la verdad es una herramienta poderosa, a veces dolorosa, pero siempre necesaria. Lo que has descubierto es grave. No se trata de hundir a tu hermano, sino de protegerte a ti y de que cada quien asuma las consecuencias de sus actos. Usa esa verdad con inteligencia y con dignidad. No te rebajes a su nivel, pero tampoco permitas que te sigan pisoteando. A veces la mayor lealtad hacia una familia disfuncional es obligarla a enfrentar su propia realidad, por más dura que sea. Sus palabras me dieron la claridad que necesitaba. La próxima comida dominical no sería una más. Sería el día del juicio. El siguiente domingo llegué a casa de mis padres con una procesión de sentimientos encontrados, una calma tensa, una resolución fría y un nudo en el estómago que no se deshacía. Llevaba conmigo una discreta carpeta que contenía no el informe completo de don Román, sería demasiado vulgar, sino un resumen con los puntos clave y algunas de las pruebas más contundentes que Isabel me había proporcionado. No planeaba un ataque frontal, sino una disección quirúrgica, una respuesta calculada a la inevitable provocación. Desde el momento en que crucé el umbral, la atmósfera fue diferente. Mis padres, don Raúl y doña Elena, me recibieron con una efusividad inusual, casi empalagosa. «Y Javiercito, qué milagro! Pásale, pásale, estás en tu casa», exclamó mi madre, ofreciéndome una taza de café incluso antes de que me sentara. «Hijo, te ves muy bien», comentó mi padre con una sonrisa forzada que no lograba ocultar la curiosidad en sus ojos. «Tu hermano nos ha contado que te está yendo de maravilla en eso de tus computadoras». Era evidente que la noticia de mi supuesta bonanza económica había alterado el guión familiar. Ricardo, por su parte, me dedicó una mirada cargada de resentimiento y una sonrisa torcida. Estaba más irritable que de costumbre, moviéndose con una energía nerviosa, como un animal enjaulado. Isabel, a su lado, parecía una estatua de sal, pálida y con los ojos enrojecidos, aunque intentaba mantener la compostura. La comida transcurrió entre conversaciones triviales y elogios exagerados hacia mis supuestos logros desconocidos. Ricardo apenas probó bocado, limitándose a lanzar comentarios sarcásticos sobre los nuevos ricos que se olvidan de Doe, vienen o la gente que tiene suerte sin trabajar de verdad. Yo me mantuve sereno, respondiendo con monosílabos y observando la dinámica. Era como una obra de teatro mal ensayada donde todos sabían que algo importante estaba a punto de suceder. El momento llegó durante el postre. Ricardo, incapaz de contenerse más, soltó la primera piedra directa. «Y bueno», hermanito dijo con un tono deliberadamente alto, asegurándose de que todos lo escucharan. «Ahora que eres millonario, supongo que ya no te acordarás de los pobres, ¿verdad? A ver cuando te dignas a invitarnos a tu mansión en las lomas o a darnos una vueltecita en tu yate». Se rió con sorna, esperando mi reacción. Respiré hondo. Era ahora o nunca. «No tengo mansión ni yate, Ricardo», respondí con calma, mirándolo directamente a los ojos. «Vivo de mi trabajo como siempre lo he hecho. Y hablando de trabajo y finanzas, me da gusto que saques el tema.
Precisamente quería felicitarte por ese nuevo proyecto de la Torre Centenario que tanto mencionas. Suena muy ambicioso. Ricardo pareció sorprendido por mi tono conciliador. Pues sí, es un negociazo para que aprendas lo que es moverse en las grandes ligas. Me imagino, continué con la misma serenidad, y supongo que con las ganancias de ese proyecto podrás finalmente ponerte al corriente con tus pagos al SAT, ¿verdad? Porque según escuché, y corrígeme si me equivoco, tenías algunos pendientes fiscales un poco delicados. El color desapareció del rostro de Ricardo. Mis padres se miraron confundidos. Eso no es asunto tuyo, espetó Ricardo, su voz subiendo de volumen. Javier, por favor, no empieces con tus cosas, intervino mi madre nerviosa. No son mis cosas, mamá, repliqué con firmeza. Son hechos. Y ya que a Ricardo le preocupa tanto mi situación financiera, creo que es justo que también nos preocupemos por la suya. Sobre todo añadí, dejando caer la siguiente bomba con precisión después de enterarme de esa tercera hipoteca que sacaste sobre la casa donde viven tus hijos, Ricardo, y de esos préstamos con intereses altísimos que tienes con ciertos inversionistas de aguas calientes. Espero sinceramente que el proyecto de la Torre Centenario te dé para cubrir todo eso, porque suena a que estás jugando con fuego. Mencioné un par de detalles específicos, fechas y cifras que solo alguien con información muy precisa podría conocer. La mandíbula de Ricardo se tensó hasta el límite. ¿Estás mintiendo? Eres un fue entonces cuando Isabel, que hasta ese momento había permanecido en un silencio sepulcral, levantó la cabeza. Sus ojos, aunque llenos de lágrimas contenidas, brillaban con una nueva determinación. No miente, Ricardo, dijo con voz temblorosa pero clara que cortó el aire como un cuchillo. Javier no miente. Estamos hundidos, Ricardo, hundidos por tus deudas, por tus engaños, por tu necesidad de aparentar lo que no eres. Se puso de pie, sus manos apretadas en puños. He callado durante años por mis hijos, por vergüenza, pero ya no puedo más. El impacto de las palabras de Isabel fue mayor que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Era la confirmación interna, la voz de la víctima rompiendo el silencio. Mis padres estaban lívidos. Don Raúl miraba a Ricardo como si no lo reconociera. Doña Elena se llevó una mano al pecho, al borde del desmayo. Saqué la carpeta de mi portafolio y la puse sobre la mesa sin abrirla. Ya que estamos en un ambiente de tanta transparencia financiera, gracias a la iniciativa de Ricardo de investigarme, dije con una ironía que no se me escapó. Pensé que sería útil tener a mano cierta información relevante. Por cierto, Ricardo, ese investigador que contrataste, don Román, es sumamente eficiente. Deberías pedirle una copia de tu propio expediente. Es revelador. La palabra investigador resonó en la habitación. Ricardo me miró con puro odio, comprendiendo la magnitud de su error. Había abierto la caja de Pandora y ahora los demonios eran suyos. El silencio que siguió a mis palabras y a la intervención de Isabel fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Duró apenas unos segundos, pero pareció una eternidad. Luego, como una represa que revienta, el caos se desató. Ricardo fue el primero en explotar. Se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás con un estruendo. Su rostro estaba congestionado por la rabia y la humillación. «¡Maldito seas, Javier!», gritó señalándome con un dedo tembloroso. «Traidor. Siempre me has tenido envidia. Todo esto es una sarta de mentiras para destruirme». Se giró hacia Isabel. «¿Y tú, estúpida? ¿Cómo te atreves a ponerte de su lado? Me las vas a pagar muy caro». «Ya te las estoy pagando yo», Ricardo replicó Isabel, su voz ahora firme, sin rastro de temor. «He vivido pagando tus errores, tus vicios y tus humillaciones». Se acabó. Mis padres, hasta entonces paralizados por el shock, intentaron intervenir. «Ricardo, por el amor de Dios, cálmate», suplicó mi madre al borde de las lágrimas. «¡Cállate, Elena!», le espetó don Raúl a mi madre, algo que nunca lo había visto hacer. Luego se encaró con Ricardo. «¿Es cierto todo esto, Ricardo? Todo lo que dice tu hermano y tu esposa, contéstame».
Su voz, usualmente autoritaria, ahora sonaba quebrada por la decepción. Claro que no es cierto, papá, mintió Ricardo desesperadamente. Es una conspiración. Javier siempre ha querido lo que yo tengo. Fue entonces cuando Sofía, mi hermana, que había permanecido como una sombra, llorando en silencio, habló por primera vez con una fuerza que no le conocía. No mientas más, Ricardo dijo entre sollozos. Todos sabíamos, o al menos sospechábamos, que andabas en malos pasos, pero nos callábamos por no hacer más grande el problema. Pero ya basta. Su esposo Luis, el eterno observador silencioso, asintió con gravedad y puso una mano sobre el hombro de Sofía en señal de apoyo. Por primera vez vi una fisura en la fachada de unidad familiar que mis padres tanto se esforzaban por mantener. Luis, entonces, se dirigió a mis padres, don Raúl, doña Elena, con todo el respeto que me merecen. Pero creo que esto es la consecuencia de muchos años de solapar ciertas actitudes y de hacer comparaciones injustas. Javier nunca les ha pedido nada. Siempre se ha valido por sí mismo. Otros han vivido de las apariencias y de exprimir hasta el último centavo. Sus palabras, dichas con calma, pero con una firmeza inusual, cayeron como plomo en la habitación. La intervención de Luis fue como echar gasolina al fuego. Se desató una pelea campal verbal. Viejos resentimientos, culpas no resueltas, secretos familiares que habían permanecido enterrados durante décadas, comenzaron a salir a la luz como pus de una herida infectada. Mi madre acusó a mi padre de ser demasiado duro conmigo y demasiado blando con Ricardo. Mi padre le reprochó a ella haber consentido los caprichos de su hijo dorado. Ricardo, viéndose acorralado, comenzó a lanzar acusaciones a diestra y siniestra, intentando desviar la atención de sus propios errores. Incluso sacó a relucir un antiguo préstamo que mi padre le había hecho a un compadre y que nunca fue devuelto, como si eso justificara sus propios desfalcos. Era un espectáculo lamentable, grotesco, una familia devorándose a sí misma. En medio de ese torbellino de acusaciones, Ricardo volvió a centrar su furia en mí. «Tú tienes la culpa de todo esto», me gritó con los ojos inyectados en sangre. «Desde que naciste has sido un problema, un estorbo, un maldito raro que no encaja en ningún lado. Ojalá nunca hubieras existido». Sus palabras, aunque brutales, ya no me dolían como antes. Había una coraza alrededor de mi corazón, forjada por años de menosprecio. Lo miré con una mezcla de lástima y desdén. Fue entonces cuando hablé mi voz clara y firme por encima del tumulto. «Yo nunca quise esto», Ricardo dije, y un silencio expectante se instaló momentáneamente. Solo quería vivir mi vida en paz, que me respetaran por ser quien soy, no por lo que ustedes querían que fuera. Ustedes con sus expectativas irreales, sus favoritismos y sus constantes comparaciones crearon este ambiente tóxico. Ricardo, lo miré fijamente. Tú eres el único responsable de tus decisiones y de tus deudas. Y ustedes, papá, mamá, son responsables de haberlo permitido, de haber alimentado su ego y de haber ignorado sus errores durante tanto tiempo. Yo no voy a ser ni su chivo expiatorio para justificar sus fracasos, ni mucho menos su cajero automático para cubrir sus desfalcos. Me puse de pie. La carpeta con las pruebas seguía sobre la mesa, intacta. Ya no era necesaria. La verdad había hecho su trabajo. «He terminado aquí», anuncié. «Ustedes resuelvan su desastre como puedan». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás los gritos, los llantos y los pedazos rotos de lo que alguna vez llamé familia. El rechinido del portón al cerrarse detrás de mí sonó por primera vez como el inicio de una liberación. Conducir de regreso a la capital esa noche fue extrañamente liberador. El peso que había cargado durante años, la obligación de cumplir con un papel que no era el mío, pareció disiparse con cada kilómetro que me alejaba de San Miguel. Dejé atrás el caos, la histeria y el veneno de una familia que se había desmoronado ante mis ojos. No sentía alegría por su desgracia,
sino una profunda tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue mezclada con un incipiente alivio. Por fin, la farsa había terminado. Los días siguientes fueron una avalancha de llamadas y mensajes. Primero fue mi madre, doña Elena, su voz alternando entre el llanto suplicante y la recriminación velada. «Javiercito, hijo, tienes que entender. Tu hermano está destrozado», me decía. «Es tu sangre, tu única hermano. No puedes darle la espalda así. ¿Qué va a decir la gente del pueblo cuando se enteren de este escándalo? Tienes que ayudarlo por el bien de la familia, por nuestra reputación». Luego, mi padre, don Raúl, más torpe en sus intentos de manipulación, pero con el mismo objetivo. Un hombre de bien ayuda a su familia en momentos difíciles. Javier Ricardo cometió errores. Sí, pero sigue siendo tu hermano. Ahora que te va tan bien, es tu deber apoyarlo. Ricardo mismo intentó contactarme. Sus mensajes eran una mezcla incoherente de victimización. «Me has arruinado la vida. Ojalá estés contento» y amenazas veladas. «Esto no se va a quedar así, Javier. Te vas a arrepentir». Decidí no contestar la mayoría de esas llamadas y mensajes. Cuando lo hacía, mi respuesta era educada, pero firme, utilizando una estrategia que los desarmaba. A mi madre le decía: «Mamá, entiendo tu preocupación, pero ¿cómo podría yo, que según ustedes apenas si sabía atarme los zapatos, tener la capacidad o los recursos para solucionar los problemas de Ricardo, el gran empresario? Quizás están sobreestimando mis posibilidades y subestimando la gravedad de lo que él hizo. A mi padre, papá, un hombre de bien, también es responsable de sus propias acciones y de enfrentar sus consecuencias. Ricardo tomó sus decisiones durante años, decisiones que lo llevaron a esta situación. Ayudarlo a evadir esas consecuencias no sería hacerle un bien, sino perpetuar el problema. A Ricardo simplemente lo ignoré. No había nada que decirle que no se hubiera dicho ya. La prueba de fuego llegó una semana después. Mi madre me llamó, su voz cargada de una urgencia dramática. «Y Javier, tienes que venir inmediatamente. Es Pedrito, tu sobrino, está muy enfermo. El médico dice que necesita una operación urgentísima en Houston y cuesta una fortuna que no tenemos. Solo tú puedes salvarlo, hijo. Por el amor de Dios». Mi corazón dio un vuelco por un instante. Pedrito era solo un niño. Pero algo en el tono de mi madre, en la estudiada desesperación de su voz, me hizo dudar. Recordé las advertencias de mi terapeuta sobre las tácticas de manipulación emocional en familias disfuncionales. «Mamá, eso es terrible», respondí con la mayor calma que pude reunir. «Por supuesto que quiero ayudar a Pedrito. Pásame el nombre del hospital en Houston y el del médico que lo está tratando. Tengo algunos contactos en el sector salud en Estados Unidos. Quizás puedan agilizar las cosas o conseguir una segunda opinión. Yo me encargaré de contactarlos directamente y coordinar lo que sea necesario para el traslado y la operación. No te preocupes por el dinero en este momento. Lo importante es la salud de Pedrito». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego mi madre comenzó a balbucear. «Bueno, todavía no lo trasladan. El médico de aquí del pueblo es el que dice que podría necesitarse». «Entiendo», la interrumpí suavemente. «Entonces, pásame el contacto del médico del pueblo. Hablaré con él para entender mejor la situación y ofrecerle mi apoyo para cualquier especialista o estudio que se requiera. Puedo conseguir los mejores especialistas del país si es necesario». Mi madre tartamudeó una excusa sobre tener que colgar y que me llamaría más tarde con los detalles. Por supuesto, nunca más mencionó la urgente operación en Houston. La mentira se había desvanecido ante la oferta de una ayuda real y verificable en lugar del cheque en blanco que esperaban. Fue un momento triste al confirmar hasta dónde estaban dispuestos a llegar, pero también reafirmó la corrección de mi postura. En medio de este torbellino recibí una llamada inesperada. Era Isabel. Su voz sonaba cansada pero tranquila. «Javier, solo quería agradecerte», me dijo. «Sé que no fue fácil, pero lo que hiciste era necesario. Diste el primer paso para que la verdad saliera a la luz.
He iniciado los trámites de divorcio. No será fácil, pero mis hijos y yo merecemos una vida sin mentiras ni violencia. Quería que supieras que no te culpo de nada. Al contrario, sus palabras fueron un bálsamo. Saber que al menos para ella y sus hijos, mi intervención había significado una posibilidad de liberación, me dio una pequeña medida de paz. Poco después, Sofía también me llamó a escondidas de mis padres. Lloraba. «Perdóname», Javi me dijo entre sollozos. «Perdóname por haber sido tan cobarde durante tantos años, por no haberte defendido. Siempre te he querido, pero tenía tanto miedo de todo. Admiro tu valentía. Ojalá yo tuviera un poco de ella». Le aseguré que no tenía nada que perdonarle, que entendía la presión bajo la que había vivido. Nuestra conversación fue breve, pero significó mucho para mí. Eran pequeñas luces en medio de la oscuridad. Los meses que siguieron a la explosiva cena familiar fueron una mezcla de liberación y un lento proceso de sanación. Las llamadas de mis padres se hicieron menos frecuentes, aunque no cesaron del todo. Pasaron de las súplicas y las recriminaciones a intentos más sutiles de manipulación, apelando a la unidad familiar o a la necesidad de perdonar y olvidar. Yo me mantuve firme en mis nuevos límites. Conversaciones cortas, educadas, sin caer en provocaciones ni permitir que me arrastraran de nuevo a su vórtice de drama y toxicidad. Cualquier mención de dinero para ayudar a Ricardo era respondida con un cortés, pero inamovible. Ese es un tema que Ricardo debe resolver por sí mismo. Intensifiqué mis sesiones con la doctora Lucía Ramírez, mi terapeuta. Con ella exploré las raíces de la disfunción familiar, el papel que cada uno había jugado, incluido yo, con mi pasividad durante tantos años, y la compleja maraña de culpa, resentimiento y amor filial herido. La doctora Ramírez me ayudó a entender que el duelo no era solo por la familia que había perdido, sino por la familia que nunca tuve, la que idealicé en mi infancia y que la realidad se había encargado de desmentir brutalmente. Establecer límites no es un acto de egoísmo, Javier, me decía, sino de autopreservación. Tienes derecho a proteger tu paz mental y emocional, incluso de aquellos que comparten tu sangre. El verdadero amor no exige el sacrificio de tu bienestar. Un día me encontré casualmente con mi tío Enrique en un café de la capital. Él también tenía negocios por allá de vez en cuando. Me miró con su habitual sonrisa socarrona y me invitó a un café. «Te tardaste, sobrino, pero más vale tarde que nunca», me dijo sin rodeos. Esa familia tuya necesitaba una buena sacudida para que se le cayeran las máscaras. En San Miguel no se habla de otra cosa que del derrumbe del Imperio González. Parece que tu hermanito Ricardo está aprendiendo a la mala, que las deudas se pagan y que la reputación cuesta más construirla que destruirla. Según mi tío, Ricardo había perdido su constructora. Los acreedores lo perseguían y enfrentaba varias demandas por fraude. Isabel había seguido adelante con el divorcio y se había mudado con sus hijos a casa de sus padres en otra ciudad, buscando empezar de nuevo lejos del escándalo. Don Raúl y doña Elena, me contó mi tío, vivían recluidos, avergonzados del que dirán, intentando mantener un perfil bajo, algo inaudito para ellos. Escuché la información sin regodearme. Solo sentía una profunda melancolía por el desperdicio, por las vidas enredadas en la mentira. Decidí que, aunque el contacto cero total con mis padres me parecía extremo en ese momento, las condiciones para cualquier interacción futura serían dictadas exclusivamente por mí. Se acabaron las comidas dominicales obligatorias. Si había algún encuentro, sería en terreno neutral, por un tiempo limitado y con una agenda clara, un saludo cordial, un intercambio de información básica sobre la salud y nada más. Cualquier intento de volver a los viejos patrones de manipulación o victimización significaría un largo periodo de silencio de mi parte. Y lo cumplí. Hubo un intento de mis padres de invitarme a una comida tranquila, solo nosotros tres, para platicar y limar asperezas. ¿Platicar sobre qué exactamente, mamá? Le pregunté pues de nosotros, de la familia,
de ver cómo podemos arreglar las cosas. «Mamá», respondí con la mayor suavidad posible. «Creo que por ahora lo mejor es que cada quien se tome un tiempo para reflexionar y arreglar sus propias cosas. Quizás en otra ocasión, cuando el panorama esté más claro para todos, podamos tener esa conversación. Pero no prometo nada». Colgué sintiendo que por primera vez tenía el control de la situación, no desde la imposición, sino desde el autorrespeto. Comencé a dedicar más tiempo a mí mismo, a mi trabajo, que seguía siendo mi pasión y mi refugio, a mis hobbies, esos jueguitos de computadora y esa lectura de cosas raras que antes eran motivo de burla y que ahora disfrutaba sin culpa. Retomé el contacto con viejos amigos, gente que me apreciaba por ser Javier, no por lo que tenía o dejaba de tener. Incluso empecé a considerar la idea de viajar, de conocer otros lugares, algo que siempre había pospuesto por sentirme atado a las expectativas familiares. El proceso de sanación era lento, con altibajos, pero cada día me sentía un poco más ligero, un poco más libre. Estaba aprendiendo a ser el arquitecto de mi propia vida, y eso, después de tantos años viviendo a la sombra de otros, era la sensación más gratificante de todas. Pasó un año, quizás un poco más. Un año de cambios profundos, de reconstrucción personal y de una paz que antes me parecía inalcanzable. Mi startup, Novat X Solutions, había despegado de una manera espectacular. Cerramos una ronda de inversión que nos catapultó a nivel internacional, y mi trabajo como circuito era más demandante y excitante que nunca. Pero esta vez el éxito no era un secreto vergonzoso, sino una fuente de satisfacción personal que no necesitaba la validación de nadie más. El contacto con mis padres se había reducido a llamadas esporádicas, generalmente iniciadas por ellos en cumpleaños o fechas señaladas. Eran conversaciones breves, superficiales, donde se palpaba una tensión no resuelta, pero al menos ya no había entendido prácticamente del mapa familiar. Según supe por Sofía, con quien mantenía una comunicación cautelosa pero más honesta, él estaba viviendo en otra ciudad, trabajando en algo no relacionado con la construcción, intentando rehacer su vida en un perfil mucho más bajo, enfrentando aún las consecuencias legales y financieras de sus errores. Isabel había logrado el divorcio y estaba criando a sus hijos con admirable fortaleza, lejos de San Miguel. Un sábado por la tarde, en una conferencia de tecnología e innovación en Guadalajara, mientras esperaba el inicio de una ponencia sobre el futuro de la inteligencia artificial, una mujer a mi lado me hizo una pregunta sobre el programa. Tenía una sonrisa amable y unos ojos increíblemente expresivos. Se llamaba Laura. Era ingeniera en robótica, brillante, apasionada por su trabajo y con un sentido del humor que conectó inmediatamente con el mío. Comenzamos a charlar primero sobre temas profesionales, luego sobre la vida, los viajes, los libros. Descubrí que tenía una familia unida, funcional, de esas que se apoyan sin asfixiarse. La antítesis de mi propia experiencia. Empezamos a salir con Laura. Todo era fácil, natural. No había juegos, no había segundas intenciones. Con el tiempo y con mucha cautela, le fui contando fragmentos de mi historia familiar, no para victimizarme, sino para que entendiera de dónde venía, las cicatrices que aún estaba sanando. Ella me escuchó con una empatía y una inteligencia emocional que me conmovieron profundamente. Nunca me juzgó, nunca me presionó. Simplemente me ofreció su comprensión y su apoyo incondicional a mis decisiones sobre cómo manejar la relación con mi familia. «Mereces ser feliz y estar en paz, Javier», me decía a menudo. «Tu lealtad principal es contigo mismo». Unos meses después, Sofía me llamó para invitarme al cumpleaños de uno de sus hijos, mi sobrino Mateo. Dudé. Hacía mucho que no asistía a una reunión familiar en San Miguel. Laura me animó a ir si sentía que estaba preparado. «Puedes irte en cuanto te sientas incómodo», me dijo. «Y si quieres, te acompaño». Decidí ir, pero solo por un par de horas. Laura, con su discreción habitual, prefirió no acompañarme esa primera vez para no añadir más elementos a una dinámica ya compleja.
La fiesta fue en casa de Sofía. Mis padres estaban allí. El ambiente fue extraño, civilizado, pero con una capa de hielo muy fina que amenazaba con romperse al menor movimiento en falso. Me saludaron con una formalidad distante. Noté que evitaban mirarme a los ojos por mucho tiempo. Ricardo no estaba, lo cual fue un alivio. Estuve el tiempo justo para felicitar a mi sobrino, conversar brevemente con Sofía y Luis, y saludar cortésmente a mis padres. Luego me despedí. Nadie intentó retenerme. Fue un pequeño paso, pero significativo. Demostraba que era posible una coexistencia siempre y cuando fuera en mis términos. Mientras conducía de regreso a la capital esa tarde, reflexioné sobre el largo camino recorrido. Aprendí que la sangre no te obliga a ahogarte en el mismo pozo de amargura que otros eligen. Aprendí que el respeto se gana con acciones y se defiende con límites claros, no se impone por lazos de parentesco. Mi verdadera victoria no había sido ver caer a Ricardo, aunque una parte primitiva de mí sintió una justicia poética en ello. Mi victoria real fue la capacidad de levantarme yo mismo, de reconstruirme desde los escombros de una dinámica familiar tóxica. Mi fortuna no residía únicamente en mis cuentas bancarias, sino en la paz que había logrado construir a mi alrededor, en la libertad de ser quien realmente era, y en la promesa de un futuro compartido con personas como Laura, que me valoraban por mi esencia y no por mi utilidad. Si algún día mi familia de origen cambiará de verdad, si sanarán sus propias heridas y aprenderán a relacionarse desde un lugar más auténtico. No lo sé, quizás. He aprendido a no cargar con expectativas que no me corresponden. Lo que sí sé es que yo ya no espero con el alma en un hilo sus aprobaciones o sus migajas de afecto. Ahora vivo mi vida plenamente, en mis propios términos. Esa noche, al llegar a mi departamento, Laura me esperaba con una cena sencilla y una sonrisa que iluminaba la habitación. Mientras compartíamos una copa de vino, sonó mi celular. Era un mensaje de mi madre. Mi hijo. Gracias por venir hoy. ¿Cuándo vienes a comer a la casa? Con más calma. Miré el mensaje, luego miré a Laura que me observaba con esa mezcla de curiosidad y apoyo incondicional. Le sonreí, guardé el teléfono en mi bolsillo sin responder de inmediato y levanté mi copa. Brindo por los nuevos comienzos, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro era un lienzo en blanco lleno de posibilidades brillantes, y que el pincel esta vez lo sostenía firmemente yo. El control por fin era mío, y esa era la mayor riqueza de todas. M.